Hola mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí nuevamente en este su canal que es Unción del Espíritu. Hoy tenemos la primer parte de un tema hermoso, precioso, como todos los temas de la Biblia, ¿verdad? Nuestro tema en esta ocasión va a ser llamados a la perfección, basado prácticamente en el libro de Mateo capítulo 5, su verso 48, que dice de la siguiente forma: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy en día nuestra sociedad, hermanos, tiene un concepto determinante para referirse a la palabra perfecto. Y es que para los habitantes de esta tierra, ser perfecto significa no tener errores, por ejemplo, no equivocarse, no tener defectos, o en algunas otras opiniones significa haberlo alcanzado todo. Y ciertamente con esas características nada más existe una sola persona, o existió una sola persona, nuestro Señor Jesús y Dios, el cual nosotros conocemos como Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Todos sabemos que Dios en sus tres personas es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Dios solamente es esta persona a la cual nosotros podemos nombrar que es perfecto en toda su plenitud. ¿Será que este llamado o este tipo de concepto al que se refiere la Biblia sea difícil de alcanzar, sea difícil de lograr? Veamos, cuando el apóstol Pablo dice que ningún justo hay delante de Dios, y usted lo quiere revisar, que no hay un solo justo delante de Dios, y esto lo encontramos en Romanos 3:10. ¿Usted cree que se refiere a este concepto de la Biblia de ser llamado a la perfección, o está hablando de ser llamado a la perfección? Además, la palabra santa de Dios nos dice que vivimos cuerpos corruptibles, o sea que nuestros cuerpos en realidad no son perfectos porque son corruptibles. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15:53. Veamos dos cosas. Si fuéramos nosotros perfectos a total y cabal y completa plenitud, significaría que nuestro cuerpo, alma y espíritu serían perfectos, ¿sí? Mas sin embargo vemos que dentro de las explicaciones bíblicas hay cosas que no son perfectas en nuestras vidas, como por ejemplo el cuerpo. El cuerpo es corruptible, el cuerpo no es perfecto. Por tanto, deducimos que la perfección a la que Dios nos llama, por ejemplo en Mateo 5:48 que dijimos: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, o sea, como Dios es perfecto, obviamente se refiere a otro tipo de perfección, ¿sí? Vamos a analizar lo que la Biblia enseña referente a esto. La realidad es que Dios nos ha llamado a alcanzar la plenitud de la santificación en nuestras vidas. A esto la Biblia le llama perfección. Repito nuevamente, Dios nos ha llamado a alcanzar la plenitud de la santificación en nuestras vidas. A esto la Biblia llama perfección. No que ya no tengamos errores, tampoco que no tengamos defectos, o que no nos equivoquemos, o que lo hayamos alcanzado todo ya, no, sino que la palabra de Dios nos hace un llamado a lograr la santificación en la totalidad de cada una de las áreas de la vida de un creyente o de un cristiano verdadero. La palabra perfecto proviene del griego teleio o teleios, que significa pleno o completo. Muchos piensan, hermanos, que el ser perfecto en esta vida nunca lo lograremos. Pero Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra y la guianza del Espíritu Santo, ha puesto al alcance de sus hijos dicho nivel de plenitud, dicho nivel de perfección. Todo esto lo vamos a lograr poco a poco a través de la santidad, a través de la búsqueda de Dios, a través de nuestra relación con Dios, a través de la entrega a la obra de Dios y muchas más cosas. Vamos a ir detallando poco a poco este tipo de cosas
cómo es de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, leales y parte de la iglesia santa y verdadera de Dios, podemos alcanzar la perfección a la que Dios nos llama. ¿Qué es lo que perfecciona al hombre? En primer lugar vamos a descubrir que lo que perfecciona al hombre es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas, y creo la más importante, de lo que perfecciona al hombre es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué dice Hebreos capítulo 10, verso 14. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado. Ahí ya nos damos cuenta que Dios nos está entregando cierto tipo de perfección. Él nos santificó por medio de su sacrificio y ahora nos permite caminar en dicha santificación o en dicha perfección rumbo a más perfección, o yendo paso a paso a la perfección total a la que Dios nos ha llamado. Esto es cuando buscamos a toda costa ser semejantes a nuestro gran Dios, a nuestro gran Maestro y Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Sin el sacrificio, vea y escuche bien, hermano, que sin el sacrificio de nuestro Señor Jesús sería inalcanzable, o sea, sería totalmente inalcanzable la perfección, pues no hubiésemos sido santificados, y como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad no hay perfección. Entonces sin santidad no habría en nosotros la plenitud que es la perfección en Cristo Jesús, quien dio su vida y se sacrificó por nosotros, sus hijos verdaderos. Otra cosa más que santifica al hombre o que lo lleva y lo encamina a la perfección es la santa palabra de Dios. Veamos qué dice 2 de Timoteo capítulo 3, su versos 16 y 17. Dice de la siguiente forma: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene un propósito impactante en la vida del hombre, el propósito de hacer perfectos a los que obedecen a Dios, a los que obedecen al Todopoderoso. Cuando vives la palabra de Dios, cuando atesoras los mandatos de Dios en tu corazón, cuando te dejas enseñar, cuando te dejas instruir y moldear por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, la palabra verdadera, entonces estás buscando la perfección y la palabra te perfeccionará. El creyente que no lee la palabra no podrá vivirla, no podrá santificarse, no podrá perfeccionarse, ¿sí? Aunque ya el Señor Jesucristo con el sacrificio en la cruz le entregó una cierta parte de la perfección, el cristiano verdadero tiene la obligación de seguirse perfeccionando leyendo la palabra de Dios, tal como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que toda la palabra es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? Entonces el creyente que no lee la palabra no podrá vivirla, no podrá santificarse y no podrá perfeccionarse o seguir en ese camino hacia la perfección. Otro punto más que hace que el cristiano verdadero, el hijo verdadero de Dios, vaya encaminado hacia la perfección son los siguientes dos puntos, que prácticamente vendría a ser un punto más, pero son dos puntos específicos. Estos son la prueba y la paciencia. En el libro de Santiago capítulo 1 verso 3 y 4 dice la bendita palabra de Dios de la siguiente forma: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que la prueba y la paciencia nos conducirán en cierta parte a la perfección también. Como sabemos, la prueba proviene de Dios y Él la permite para evaluar algunas aptitudes de los cristianos o de los creyentes o de los hijos verdaderos de Dios. Pero sobre todo la prueba es
para evaluar prácticamente nuestra fe. Cuando un creyente soporta la prueba, lo hace a través de la paciencia, ¿sí? Que es sufrir circunstancias adversas esperando en la voluntad de Dios, pero de manera voluntaria. Sabemos que, Dios no nos está forzando a esto, sino que Dios nos pone la prueba o permite que llegue la prueba a nuestras vidas, y de manera voluntaria nosotros tenemos que someternos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, esperar que Dios obre, o esperar a que Dios tome el mando, o esperar a que Dios haga su voluntad a través de la prueba. No debemos olvidar que la paciencia es una virtud que se puede desarrollar. ¿Y cómo se puede desarrollar? Pues únicamente a través de las pruebas, como lo hemos visto y explicado y dicho en muchos casos, ¿verdad? Entonces, cuando un cristiano va superando las pruebas que vienen a su vida, prácticamente se está ejercitando o se está perfeccionando en ese camino hacia la perfección de la plenitud de Dios, ¿verdad? Entonces es prácticamente un paso a paso ir avanzando en todos los aspectos que nos llevan a la perfección. El mejor ejemplo lo podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él perfecto, dejó el ejemplo de ser perfeccionado mediante la prueba y la aflicción y la paciencia. Mis hermanos, este ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó de ser perfeccionados, lo vamos a ver más adelante en una segunda parte sobre este tema que le hemos puesto por título Llamados a la perfección. En esa segunda parte veremos cómo nuestro Señor Jesucristo se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios para seguir en su camino de la perfección, ¿verdad? Pero esta vez Él lo hizo siguiendo su camino en la perfección, hacia la perfección, pero en una vida terrenal, porque sabíamos de antemano que Dios es perfecto, ¿sí? Pero cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él también siguió los pasos, siguió el camino de perfeccionarse más o santificarse más. Por lo tanto, Él en este cuerpo terrenal tuvo que vivir pruebas y tuvo que seguir con el camino hacia la perfección. Dios me los bendiga. Les ha hablado su hermano Tillán. Ya sabe que si usted quiere buscarme en las redes sociales, en Facebook estoy como Otillán Caballo Blanco, en Twitter estoy como @elcaballoblanco. Dios me lo bendiga. Comparta este video, ya que usted me ayuda ampliamente cuando comparte, ve los videos y les da like. Dios me lo bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones. Hasta pronto. Chao. Hola mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente en su canal que es Unción del Espíritu. Pues bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema Llamados a la perfección. Y nos habíamos quedado en la primera parte de este video en que una de las cosas, o dos de las cosas, ¿verdad?, que se necesitan para que el hombre siga caminando o vaya rumbo a la perfección es la prueba y la paciencia. Habíamos comentado sobre el libro de Santiago, su capítulo 1, sus versos 3 y 4, que dice de la siguiente forma: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Habíamos dicho que la prueba proviene de Dios y que permite evaluar las aptitudes del creyente o del cristiano, ¿verdad? Pero sobre todo evaluar nuestra fe. Y cuando un creyente soporta la prueba, esto lo hace a través de la paciencia, que es sufrir circunstancias adversas esperando en Dios o a que Dios resuelva las cosas, pero obviamente de una manera voluntaria. No debemos olvidar que la paciencia es una virtud y que se puede desarrollar soportando la prueba, ¿verdad? Entonces, cuando un cristiano va superando las pruebas que vienen a su vida, se va perfeccionando o va en el camino de la perfección. Y dijimos que el ejemplo más claro lo teníamos en nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él perfecto, al venir a este mundo a vivir una vida terrenal, Él también nos dejó el ejemplo de ser perfeccionado en este camino, de ser perfeccionado y seguir en el camino hacia la perfección. Obviamente Él es nuestro más claro ejemplo, y esto lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2 verso 10, Hebreos capítulo 2 verso 10, que dice de la siguiente forma: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hablando sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, verso 8 al 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Nuevamente, Hebreos capítulo 5, sus versos del 8 al 10, hablan de la perfección que tomó el Señor Jesucristo, así como Hebreos capítulo 2, verso 10, también habla de esa perfección que el Señor Jesucristo tomó y la cual es nuestro mayor ejemplo. El amor. Este es un punto más que tenemos que analizar, porque el amor también nos conduce a la perfección. Por eso nuestro tema el día de hoy es llamados a la perfección, y estamos viendo las cosas de la vida cristiana, o de un hombre cristiano, o de un hijo de Dios, que lo llevan a ser un hombre perfecto. Y entre estos puntos encontramos que también el amor es una de las cosas que contribuye a que el hijo de Dios sea perfecto. Así es que vamos a verlo en Mateo capítulo 19, verso 21, que dice de la siguiente forma: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Pocos son los creyentes, mi hermano, que realmente tienen amor para con su prójimo. Hoy en día estamos viviendo tiempos tan terribles, ¿verdad?, donde pareciera que el amor ya no existe. Por ello, pocos son los que alcanzan la perfección. ¿Por qué? Porque tienen en su vida amor por el prójimo. Hay un ejemplo bien claro en la Biblia sobre el joven rico. Este joven rico que se acercó a Jesús, que practicaba los mandamientos, pero aún no había alcanzado la plenitud del amor, requisito indispensable e importante para seguir y llegar al camino de la perfección, o como dijimos en nuestro tema, ¿verdad?, llamados a la perfección, o a la perfección que Dios quiere que nosotros aprendamos viviendo en santidad, y sobre todo la perfección que Dios quiere como hijos de Dios. Bueno, entonces el joven rico se acercó a Jesús. Este joven rico practicaba todos los mandamientos, pero aún no había alcanzado la plenitud del amor, como dije, requisito importante. Pues cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que se despojara de todo lo que tenía él, que se despojara de todo para repartirlo entre los pobres, y que de esa manera él alcanzaría la perfección, simplemente este hombre no pudo soltar las cosas, los bienes materiales, para compartirlo con los demás, o compartirlo con la gente pobre, ¿verdad? Entonces vemos cómo hasta ahorita hemos visto algunos puntos de las cosas que perfeccionan al hombre de Dios para llegar a la perfección, como lo es nuestro tema, llamados a la perfección. ¿Cuáles fueron esas cosas? Fue el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, es lo principal que debemos de tener como hijos de Dios. La palabra santa de Dios, la cual no debemos dejar de leer. La prueba y la paciencia, la cual debemos de tener y debemos de ser ejercitados en ellas. Y también el amor. Bueno, estas fueron prácticamente cosas que perfeccionan o que llevan a la perfección al hombre. Ahora vamos a ver características. ¿Cuáles son las características de ser un hombre perfecto? Un hombre perfecto se debe de caracterizar por lo siguiente. En primer punto tenemos que no debe ofender con sus palabras. Óigame bien lo que estoy diciendo. El hombre perfecto de Dios, el que es llamado a la perfección, se tiene que perfeccionar más cada día. Pero este hombre de Dios debe de ser muy cuidadoso con su lengua, ¿verdad? Creo que en el libro de Santiago, si no mal recuerdo, tenemos todo un capítulo que habla sobre la lengua, cómo es el hombre que logra contener, controlar ese miembro en nuestro cuerpo o en nuestra boca, que es la lengua. Obviamente
puede controlar todo su cuerpo a la vez, ¿verdad? Y puede controlar las situaciones. ¿Por qué? Porque la lengua es un miembro en nuestro cuerpo tremendo, dice que inflama, dice la rueda de la creación. Bueno, entonces el hombre perfecto debe de tener cuidado de controlar esa lengua y debe de tener cuidado de no ofender con sus palabras. ¿Dónde vemos esto? Santiago 3:2, por ejemplo, viendo, mi hermano, este podría ser el subtema, ¿verdad? El segundo subtema, características del hombre perfecto. Entonces, la primera característica sería que este hombre perfecto, hijo de Dios, no ofende con sus palabras. Y lo vemos en Santiago capítulo 3, verso 2, que dice de la siguiente forma: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, oiga bien lo que dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El varón perfecto en todas sus conversaciones es recto al hablar y no hiere con sus palabras, no insulta, no maldice, no habla con doble sentido, no pronuncia indirectas, no dice sarcasmos y mucho menos dice groserías, por muy pequeñas e insignificantes que parezcan. Porque entonces vemos en este hombre que tiene un control de su lengua, que tiene un control de sus palabras. Y como dice Santiago, el varón que sabe refrenar su lengua, el varón que no ofende en palabra, es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, Efesios 4:29 y al verso 31 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. O sea que el hombre perfecto, de su boca no tiene que salir ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena. Dice, ¿qué tipo de palabras debe de hablar entonces el hombre perfecto? No, sino que dice, ¿qué tipo de palabras debe de hablar el hombre perfecto? Aquí sigue diciendo Efesios 4, verso 29 al 31. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es el tipo de palabras que debe hablar el hombre perfecto, a fin, dice, de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 5:4 sigue diciendo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias, ¿verdad? Hay que estar delante de Dios controlando esa lengua, de no ofender con las palabras, para presentarnos en santidad delante de Dios. Cada vez que el creyente platica con un hermano o algún amigo inconverso, sus pláticas deben de ser pláticas que bendigan, que edifiquen, pláticas en las cuales encuentre gracia en los que oyen, ¿verdad? O sea, que sea de testimonio las palabras que ese hombre dice para con los demás. Porque con nuestro testimonio obviamente muchas almas se acercarán a los pies de Cristo, y es importante, ¿verdad?, que nos escuchen hablar como Cristo habló, o las palabras que Cristo dijo, y no palabras que son conforme a este mundo, o como cualquier persona que no conoce a Dios pues las dice o maldice con esas palabras, ¿verdad? Entonces, otro punto más que podemos ver es refrenar todo el cuerpo, como lo acaba de decir Santiago. Ya vimos que características del hombre perfecto, bueno, pues no tiene que ofender con sus palabras, y ahora vamos a ver refrenar todo su cuerpo. O sea que esta es otra característica más del hombre perfecto, o llamado a la perfección. En su persona todo deseo, debilidad carnal debe de ser controlado. Este tipo de persona que no tiene dominio propio actúa sin tener la dirección, ¿verdad?, del Espíritu Santo. La persona que controla todo deseo o debilidad es la persona que tiene dominio propio y que actúa bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque las acciones del Espíritu deben doblegar, o sea, las acciones del Espíritu Santo en nuestra vida deben de doblegar totalmente la carne. La Biblia dice la siguiente lista, que son las obras de la carne. O sea, esta lista que voy a mencionar son obras de la carne, obras que el hombre llamado a la perfección simplemente no debe de estar realizando. Gálatas capítulo 5 del verso 19 al 21 dice, y manifiestas son
las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol aquí, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que todos los que practican este tipo de cosas simplemente no son hombres llamados a la perfección, ¿sí? O no son hombres que hayan alcanzado la perfección en Dios o en Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a ir viendo más adelante. El hombre que teme a Dios, por ejemplo, esto lo vamos a dejar para el próximo video, al seguir viendo las características que comprenden a un hombre perfecto. Vamos a continuar en el próximo video con esta parte que es el hombre, ¿verdad?, que va camino a la perfección, o que es llamado a la perfección, teme a Dios, una característica más. Así es que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí viendo los videos. Vamos a ir poco a poco subiendo estas partes de este hermoso estudio. Yo espero que ustedes puedan verlas. Ya sabe, búsqueme en las redes sociales, como en Facebook como Tillán Caballo Blanco, en Twitter aparezco como @elcaballoblanco, aquí en YouTube estamos como Unción del Espíritu. Dios me los bendiga, estamos en contacto. Bendiciones, hasta pronto. Chao. Hola mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente en este su canal que es Unción del Espíritu. Pues esta es la tercera parte de nuestro tema, llamados a la perfección. Así es como se llama nuestro tema, llamados a la perfección, y esta es la tercera parte o el tercer video que lanzaremos. No sabemos si vamos a lanzar un cuarto, no sabemos, probablemente no, o probablemente sí. Así es que estábamos viendo en el video pasado las características de un hombre perfecto según, ¿verdad?, la Biblia. Así es que vamos a continuar con esas características de un hombre perfecto o un hombre llamado a la perfección. Un hombre que es llamado a la perfección debe de tener presente en su vida, en su diario vivir, el temor a Dios. ¿Dónde encontramos eso? Esto lo encontramos en el libro de Job, su capítulo 2 y su verso 3, que dice de la siguiente forma: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Podemos ver, hermanos, directamente en este texto algunas cualidades, ¿verdad?, que Dios menciona aquí referente a Job. Aquí Dios, o Jehová de los ejércitos, menciona que no hay otro como Job en la tierra. También lo llama varón perfecto, varón recto, también lo llama temeroso de Dios, y que Job también menciona a Dios aquí en este versículo, que Job es apartado del mal. Y también Dios en este verso deja claro que Job retiene su integridad, ¿verdad?, en cualquier circunstancia de su vida. Entonces Job fue llamado por el mismísimo Dios perfecto y recto porque tenía temor hacia él, o sea, tenía temor hacia Dios. Como es sabido, hermanos, el temor es la obediencia y el respeto a nuestro Creador. Aquella persona que tiene temor de Dios guarda todos y cada uno de los estatutos de la palabra de Dios, precisamente para no ofender a Dios, para no pecar contra Él, ya que aquel que está en pecado está en rebelión o en desobediencia ante el Señor, ¿verdad? Contaminarse con el pecado definitivamente es estar en enemistad contra Dios, es no temerle a Él. Estar en pecado es no temerle a Él. Segunda de Corintios 7:1, por ejemplo, dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra cualidad de un hombre perfecto, o de un hombre llamado a la perfección, es que se aparta del mal. El que se aparta del mal es aquel que no practica todo aquello, ¿verdad?, que no agrada a Dios. Y ya habíamos mencionado anteriormente toda una lista de
de cosas que un hombre perfecto no debe de hacer porque teme a Dios, o cosas que no debe de hacer un hombre porque son pecados, ¿verdad? Y son cosas que obviamente ofenden a Dios. Entonces, pues el que se aparta del mal es aquel que practica todo aquello que le agrada a Dios. El que se aparta del mal es una persona que busca agradar a Dios y que tiene el temor de Dios. Por eso este punto es importante. Un varón que busca la perfección o que es llamado a la perfección debe de tener esa cualidad de apartarse del mal. Hacer el mal tiene que ver con todo lo relacionado a la injusticia. Hay que tener en cuenta eso. Otra cualidad que debe de tener el hombre o el hijo de Dios llamado a la perfección es que debe de tener amor hacia su prójimo. Mateo 19:21, por ejemplo, dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Hablando de aquel joven rico, ¿verdad? Que le dijo a Jesús que pues él había cumplido ya con una cierta parte, cumpliendo los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Pero el Señor Jesús, obviamente siendo Dios, pues detecta que en el corazón de este hombre no hay el suficiente amor hacia la gente pobre, y que obviamente este joven rico pues tiene para dar a los pobres, pero es algo de lo que a él le costaría o le cuesta desprenderse. De hecho, el Señor Jesús le dice: ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, le dice el Señor Jesús. Pero lamentablemente este joven no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente le hacía falta tener amor hacia el prójimo, y esa debe de ser, yo creo, una cualidad que debemos de tener todos los que somos llamados a la perfección en Cristo Jesús, ¿verdad? Yo en otras ocasiones y en algún otro tema les he dicho que hay gente predicando, por ejemplo, sobre la idolatría, predicando sobre, por ejemplo, la apostasía, predicando, por ejemplo, una serie y una gran cantidad de temas que muchas veces son duros, ¿verdad? Cuando se predican. Y yo les he dicho que siempre no hay que olvidar, ¿verdad? Y cuando se habla de estos temas y se golpea a la gente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta. Entonces yo les decía que no olvidemos incluir el golpe del amor en estos temas, porque es difícil para la gente, y sobre todo hay gente que se puede ofender y salir lastimado aún con la misma palabra de Dios. Nosotros no somos más buenos que Dios, eso que quede claro, ¿verdad? Si el Señor Jesús lo habló, pero también el Señor Jesús tenía un carácter, tenía una manera de explicar las cosas, ¿verdad? Con amor. O sea, él nunca dejó de mostrarle amor al prójimo. Entonces, por lo mismo, nosotros a la hora de hablar la palabra de Dios también debemos demostrar ese amor hacia el prójimo, sin perder el punto de vista de que pues estamos ahí para salvar las almas, no para ofenderlas, no para lastimarlas. Siempre se tiene que hablar la verdad, eso que quede claro, pero también tenemos que incluir el golpe del amor hacia las demás personas. El amor hacia el prójimo es una característica más que identifica al hombre perfecto. El amor a nuestro semejante implica varias formas de expresión. Una de ellas es en el ámbito material, claro, compartiendo los bienes materiales, ¿verdad? Si dice la palabra de Dios que si tú tienes y ves pasar a tu hermano necesidad y cierras contra él tu corazón, pues simplemente estás haciendo mal, ¿verdad? Cuando el creyente ve que alguien está pasando por necesidad y tiene bienes o tiene lo suficiente, pues ha sido bendecido por Dios, debe socorrer a su prójimo, y con mucha más razón a su hermano en Cristo, pues la palabra dice en Gálatas 6:10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es si vive en el amor, ¿verdad? Si obviamente la persona que se dice ser cristiano vive en el amor. Por la razón de que el amor nos hará perfectos, es que está incluido como el más grande de los mandamientos. En esto se resume la ley y los profetas, y lo dijo el Señor Jesús en Mateo 22:37 y al verso 39. Dijo el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las palabras del Señor Jesús. Y al estar en amor, el que un cristiano esté en el amor
esta palabra amor es tan extensa que abarca muchos más ámbitos de la vida, ¿verdad? Si se ama al prójimo, no se le robará, no se dirá falso testimonio en contra de él, no se deseará la mujer del prójimo y nada que a nuestros semejantes pertenezca. Asimismo, el amor abarca el afecto, el cariño, el respeto, la buena voluntad, entre otros aspectos. Definitivamente, el amor es un componente que debe estar incluido en todo varón, todo siervo de Dios, todo hijo de Dios que tiene su llamado a la perfección en Cristo Jesús. De hecho, el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, en Corintios, 1 Corintios 3, escribe también casi todo un capítulo hablando del amor, ¿verdad? Donde habla de la preeminencia del amor, que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo escudriña, etcétera y etcétera. Pero prácticamente Pablo lo que está tratando de decir aquí es de que sobre todas las cosas no olvidemos, ¿verdad? Que tenemos que dar amor hacia el prójimo. De hecho, en 1 Corintios 13 el apóstol Pablo dice que él puede tener pues todos los dones del mundo, tener toda la ciencia del mundo en su persona. Da una serie, ¿verdad? Y una cantidad de ejemplos donde él dice que aun si él le dijera a las montañas, ¿verdad?, trasládense y éstas le obedecieran, que aunque él pudiera hacer grandes cosas, ¿verdad?, si tuviera el poder, la facultad de hacerlas, pero si no tiene amor, dice, en su vida, si no tiene el amor de Dios para compartir a su prójimo a través de su vida, pues simplemente dice él que vendría a ser como un címbalo, dice que retiñe o que hace ruido nada más, y que en realidad no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque simplemente este componente del cual acabamos de hablar, y yo creo que es el componente más grande que debemos de tener en nuestra vida como cristianos, si no está presente en nuestras vidas, simplemente venimos a ser, como dijo Pablo, como címbalos que retiñen, ¿verdad? O como un instrumento de metal que solamente hace ruido, pero en realidad no tiene ningún valor, ¿verdad? En otra parte de la Biblia encontramos también que, y perdón que no recuerdo ahorita la cita, pero encontramos también que dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, este componente de las características de un hombre perfecto o llamado a la perfección, creo que es el más importante y que no debemos olvidar, sobre todo cuando compartimos la palabra de Dios. Incluir siempre, al hablar la palabra de Dios, el golpe, el impacto del amor en las personas es muy importante y obviamente tendrá un efecto positivo. No olvidemos este punto, mis hermanos, y en el próximo video estaremos viendo qué es lo que Dios exige de los hombres para que seamos perfectos. Así es que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Esta ha sido la tercera parte, habrá una cuarta parte porque no hemos podido avanzar más, pero habrá una cuarta parte donde hablaremos de lo que exige Dios que tengamos nosotros los hombres para que seamos delante de Él perfectos. Dios me los bendiga, estamos en contacto. Ya sabe que si usted quiere contactarme, yo aparezco en Facebook como Otillán Caballo Blanco y en Twitter estoy como @el Caballo Blanco. Aquí en YouTube obviamente estamos como Unción del Espíritu. Dios me los bendiga, estamos en contacto. Bendiciones, hasta pronto, chao. Hola mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí nuevamente en su canal que es Unción del Espíritu. Bueno, en esta ocasión les traigo ya la cuarta parte para terminar el tema llamados a la perfección. Un tema que es muy bonito, muy amplio, pero que hemos tratado de resumirlo y sobre todo hemos tratado de explicarlo a la mejor claridad, ¿verdad? Gracias, esta es la cuarta parte. En la tercera parte terminamos viendo que el hombre o la mujer, hijo de Dios genuino y verdadero que tiene un llamado a la perfección, debe de incluir, ¿verdad?, el amor en todo lo que haga para la obra del Señor. El amor es una pieza importante, es un factor determinante y es prácticamente un requisito indispensable para que todo buen hijo de Dios pueda caminar sobre ese llamado, ¿verdad?, a la perfección, o pueda llegar a la perfección tal como Dios lo solicita de nosotros. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir, ya para terminar con este tema, y ya este video no va a ser tan largo, un último punto. Dios
realmente nos exige que seamos perfectos. Vamos a descubrirlo. Vámonos al libro de Génesis capítulo 17, su verso 1, y dice de la siguiente forma: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 18, verso 13, dice también de la siguiente forma: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Las 5 características anteriores son las más notables en la vida del varón perfecto. Obviamente estamos hablando de las características que mencionamos, como por ejemplo el hombre llamado a la perfección no ofende con sus palabras, refrena todo su cuerpo, teme a Dios, se aparta del mal y tiene amor hacia su prójimo. Esos son los 5 puntos que habíamos mencionado anteriormente en anteriores videos. Las 5 características o puntos anteriores que tocamos en los videos son los más notables en la vida del varón perfecto. Ahora analicemos: ¿es inalcanzable este nivel de vida? ¿Exige Dios cosas inalcanzables realmente? ¿Acaso no dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, verso 13. Algo sí es claro y determinante, mis hermanos: nadie podrá alcanzar dicho nivel de santidad o de perfección si no es definitivamente por la guianza del Espíritu Santo, porque solo Dios es quien con su poder puede perfeccionar al hombre. Esto lo encontramos en Salmos 18:32, que dice de la siguiente forma: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina, mis hermanos. Eso también está en Hebreos, por ejemplo, capítulo 6, su verso del 1 al 2 dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante hacia la perfección. Ese es un consejo más que nos da Dios, o en el momento que Dios nos exige a ser perfectos, nos añade este consejo de dejar los rudimentos de la doctrina. Dice Hebreos 6, el verso 1 y 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos delante a la perfección. ¿Sí? La palabra de Dios nos insta a dejar ya los primeros rudimentos del Evangelio, que son llamados también leche espiritual, ¿verdad? O que son llamados la leche básica, doctrinal, espiritual para el verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque la leche espiritual, esos rudimentos que viene a ser la leche espiritual, esos rudimentos son importantes para los niños espirituales, y debemos conocer las cosas que como cristianos maduros que ahora somos nos llevan a la perfección. O sea que ya los rudimentos de la doctrina o la leche básica que recibimos de parte de Dios, el alimento espiritual básico, esos pequeños rudimentos, ¿verdad?, de la doctrina, los debemos dejar según explica el libro de Hebreos, sobre todo dejando solo los rudimentos de la doctrina para avanzar precisamente a la perfección que Dios quiere y espera de nosotros. Por ejemplo, en Hebreos dice, fíjese, si vamos a esto de que Dios nos exige ser perfectos, y que aquí en Hebreos 6:12 nos dice que dejemos los rudimentos y que vayamos adelante a la perfección, también en Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche espiritual y no del alimento sólido. Entonces el hombre que es llamado a la perfección tiene que dejar los rudimentos, ¿verdad?, de la palabra o de la doctrina básica, o por decirlo o explicarlo de alguna forma, para llegar, ¿verdad?, a la perfección que Dios requiere de nosotros, ¿sí?, caminando poco a poco, obviamente. Como creyentes conocemos, hermanos, que el fundamento de la doctrina es que debíamos arrepentirnos de aquellas obras que nos condenan a la muerte eterna, que en todo tiempo debemos confiar en Dios, que nos bautizamos, incluso debemos de ser conscientes que nos bautizamos para salvación y para renunciar a este mundo. Eso es prácticamente la doctrina básica que tenemos que tener presente, bueno, o parte de la doctrina básica o de la leche espiritual, ¿verdad? Y que estas cosas, ¿verdad?, que acabo de mencionar son prácticamente para agradar a Dios, y debemos de tener en cuenta que es importante
que la imposición de manos cuando ministramos en oración, por ejemplo, eso es otra doctrina más, que los muertos en Cristo resucitarán, parte más de la doctrina. Y también debemos ser conscientes que habrá un juicio eterno para los impíos. Todo esto lo conocemos ya, pero el mismo Espíritu de Dios nos persuade a buscar la perfección, porque ese es el propósito del Señor para con el hombre. O sea, en pocas palabras, el Espíritu Santo de Dios nos insta, nos anima, nos apoya, nos fortalece, nos guía a seguir aprendiendo de la palabra de Dios para poder dejar los rudimentos básicos, ¿verdad? Filipenses 3:12, capítulo 3, versos 12 al 16 dice... el apóstol Pablo, hablando precisamente de la perfección, de que si él ya era perfecto o no era perfecto, explica lo siguiente, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Eso, fíjese nada más el nivel de espiritualidad o el nivel de bendición de parte de Dios que tenían los apóstoles, y aún así ellos consideraban que no lo habían alcanzado ya todo. Mas sin embargo, la Biblia nos habla y nos insta a seguir en ese camino a la perfección, o tener presente ese llamado a la perfección, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 16. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, o sea, el querer avanzar todos los días, ¿verdad? Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, prácticamente, el apóstol Pablo nos está invitando a seguir avanzando, a seguir adelante, a no detenernos, a esforzarnos más para poder llegar al nivel de perfección que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Entonces dice: ¿lograrás alcanzar aquello para lo cual fuiste llamado por Cristo? ¿Fuiste llamado para la perfección? Son preguntas que ahora les hacemos y nos hacemos como cristianos, ¿verdad? Entonces vivamos toda nuestra existencia tratando de lograr la perfección. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en este tema, que es algo que obviamente en Dios, en Cristo Jesús, es alcanzable, porque Dios así lo ha explicado con su palabra, que Él no nos pide cosas que no podamos alcanzar. Y si Dios nos pide perfección, obviamente la perfección prácticamente en la Biblia se refiere más que nada al nivel de santidad, al nivel de búsqueda, al nivel de entrega, ¿verdad?, del hombre hacia Dios. Entonces a la perfección a la cual Dios se refiere en la Biblia, obviamente la podemos alcanzar, la podemos buscar, la podemos seguir, podemos caminar en ella, y son los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es que vivamos toda nuestra existencia tratando de lograr la perfección, que nuestra meta sea siempre perfeccionar cada vez más nuestras áreas, sobre todo aquellas áreas débiles en nuestras vidas, pues se trata de agradar a Dios. Nuevamente lo repito, así que todos los que hayamos entendido el llamado de la perfección, esto mismo tenemos que sentir, alcanzando el blanco o buscando el blanco del que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese blanco? Pues alcanzar la estatura y la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Esa sería nuestra meta, porque también dice la Biblia que el siervo no es mayor que su Señor, ¿verdad? Pero cuando menos intentar seguir los pasos del Señor Jesús, intentar llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así es que Efesios 4:13 dice: seamos imitadores de Cristo. Por lo tanto, sigamos todos esta misma regla y tengamos este mismo sentir, mis hermanos. Dios me los bendiga. Hemos llegado al final de este tema que ha sido tan precioso, llamados a la perfección. Ha sido un placer compartir con ustedes esta palabra. Este es el último video. Ya sabe que si usted quiere buscarme en las redes sociales, me encuentra como en Facebook como Tillán Caballo Blanco, y en Twitter aparezco como @el Caballo Blanco. Aquí en YouTube usted ya sabe que estos videos los encuentra en el canal Unción del Espíritu, así nada más, con mayúsculas. Tiene un logotipo de un escudo dorado con una paloma en medio. Dios me lo bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones. Hasta pronto. Chao.